en las profundidades de la noche más oscura, cuando las estrellas parecen frías centinelas de un universo indiferente, hay una voz que se eleva, una resonancia ancestral que atraviesa milenios de silencio y de estruendo. Es la voz de la profecía, un eco que no se apaga, una advertencia que no cesa, un susurro que se convierte en clamor en los oídos atentos de aquellos que buscan comprender los designios divinos en la trama convulsa de la existencia humana. Hoy, esa voz nos llama hacia un rincón particular del globo, un lugar donde las arenas del tiempo se han cruzado con la furia de las pasiones humanas, donde el destino de un pueblo bendecido y perseguido se ve amenazado por el aliento de una nación con profundas raíces históricas y una ambición sin fronteras, Israel y Irán. Sentir el peso de la historia en los hombros, la carga de las promesas que se entrelazan con las tragedias, es una experiencia que define la existencia misma. The Israel, desde la promesa que Abraham recibió en las tierras de Ur, hasta la dura realidad del exilio, el regreso, la diáspora y la casi anécdota del Holocausto, el pueblo judío ha sido un testimonio viviente de la tenacidad del espíritu y de la fidelidad a menudo incomprensible de un pacto sellado con el Creador. Cada piedra de Jerusalén, cada verso de los Salmos, cada lágrima vertida en la añoranza de una patria perdida, son fragmentos de una narrativa que resuena con una intensidad emocional pocas veces igualada en la historia de la humanidad. Y ahora, mientras el sol se pone sobre las colinas de Judea, proyectando sombras largas y ominosas, una sombra de diferente índole se cierne desde el este, una sombra que lleva el nombre de Persia, pero que hoy se manifiesta en la figura de Irán, una nación cuya historia, como la de Israel, se pierde en las brumas de la antigüedad, pero cuyas ambiciones contemporáneas apuntan directamente a la aniquilación de la existencia del pueblo judío. La retórica, los gestos, la planificación estratégica, todo converge en un coro que clama por la desaparición de Israel del mapa. Y en esta confrontación que se siente visceral, casi atávica, la Biblia, esa biblioteca divina de la experiencia humana, nos ofrece una luz, a menudo cegadora, a menudo aterradora, pero siempre reveladora. No hablamos aquí de meros titulares, de noticias, de juegos de poder geopolíticos abstractos. Hablamos de un eco que se remonta a los tiempos de Daniel, el profeta exiliado que vio en sus visiones el ascenso y la caída de imperios. Vio un carnero poderoso de 2 cuernos que representaba a los medos y los persas, naciones que moldearon el destino de Oriente Medio durante siglos. Ese mismo imperio que bajo Ciro el Grande abrió las cadenas del exilio babilónico y permitió la reconstrucción del templo sagrado en Jerusalén. También vio el surgimiento de un peligro mortal, encarnado en Amán, el agagio, cuyo odio visceral hacia los judíos estuvo a punto de sellar su exterminio, solo para ser frustrado por la audacia de una reina llamada Esther, una judía oculta en el corazón del poder persa. El libro de Esther no es solo una novela histórica, es un testamento del hilo de plata de la providencia divina, que se teje en medio de la trama más oscura del odio humano. La misma tierra que dio origen al imperio que liberó a Israel, también vio el germen del odio que casi lo aniquiló. Esta dualidad es un tema recurrente, una advertencia que se repite a lo largo de los siglos, y ahora, milenios después, ese mismo territorio, la cuna de imperios ancestrales, está ocupado por la República Islámica de Irán, una nación que, con una retórica encendida y una estrategia militar cada vez más expansiva, ha puesto a Israel en el punto de mira de su proyecto de hegemonía regional. Las palabras del liderazgo iraní, que invocan la destrucción de Israel como un imperativo religioso y político, no son solo un eco lejano, sino un grito que resuena en los pasillos de la diplomacia y en los campamentos militares. En este tenso escenario, la Biblia se alza, no como un libro de historia cerrado, sino como un espejo viviente, un oráculo que ilumina el presente con la luz de lo eterno. El profeta Ezequiel, en uno de los pasajes más enigmáticos y a la vez más proféticos de las Escrituras, pinta un cuadro aterrador de una invasión final contra la tierra de Israel. Describe una coalición de naciones, liderada por un poder formidable del norte, conocido como Gog, de la tierra de Magog, y en la lista de sus aliados, en esa formidable confederación de adversarios, el nombre de Persia se encuentra grabado con tinta indeleble. Vendrás de tu lugar, de los confines del norte, tú y muchas naciones contigo, todos ellos a caballo, una gran congregación y un ejército numeroso, y subirás contra mi pueblo Israel, como nube para cubrir la tierra. Será al final de los días, proclama Ezequiel 38 a 15-16. La descripción es vívida, apocalíptica. Una marea humana y militar que se desborda sobre una tierra que, según la profecía, estará en un estado de relativa paz y seguridad. ¿No es eso lo que vemos hoy? Israel, a pesar de sus desafíos persistentes, ha logrado un nivel de autosuficiencia, de defensa, de
identidad nacional consolidada, que puede ser interpretado como ese estado de seguridad sin muros ni cerrojos que la profecía describe, una seguridad que para Dejikemen atrae la atención de sus enemigos en el impulso de esta invasión profética. Es claro para tomar un gran botín, llevarse plata y oro, animales y ganado, para apoderarse de gran riqueza. La descripción de un deseo de pillaje y de dominio territorial resuena con fuerza en el contexto de las ambiciones iraníes en Oriente Medio. No se trata solo de una confrontación ideológica, sino de un proyecto de poder que busca reconfigurar la región a su imagen, extendiendo su influencia a través de milicias, apoyando regímenes y creando un eje de poder que rodea a Israel. La búsqueda de recursos de influencia estratégica, de la imposición de un orden que margina a Israel, todo ello se alinea con el espíritu de esa antigua profecía a la conexión entre Irán y la Persia mencionada en Ezequiel. Es, para muchos creyentes, un puente ineludible entre el pasado y el presente. No se trata de una simple coincidencia geográfica, se trata de la persistencia de patrones históricos y proféticos que, como un río subterráneo, fluyen a través de los siglos, emergiendo en el momento oportuno para recordarnos que la historia humana no es un caos aleatorio, sino un tapiz tejido por hilos divinos. El sentimiento de apremio, la urgencia que emana de estas palabras, no es para infundir miedo paralizante, sino para despertar una conciencia espiritual. Es para recordar que, en medio de las tensiones geopolíticas que estremecen el mundo, hay una perspectiva más amplia, una narrativa que trasciende las fronteras nacionales y las ideologías cambiantes. Es la narrativa del pacto eterno de Dios con Israel, una promesa que ha sido probada por fuego y por espada a lo largo de los milenios, pero que, según las Escrituras, está destinada a cumplirse en la profecía. No se detiene en la descripción del adversario. Su clímax es la intervención divina. Cuando Gog y su vasta coalición se lancen contra la tierra de Israel, no será el poder militar de Israel ni las alianzas diplomáticas las que sellarán la victoria, será el poder directo de Dios. Y acontecerá en aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, que subirá mi furor y mi ira en mi rostro, declara el profeta. El Señor intervendrá con fuego, con terremotos, con confusión y con una derrota humillante para el agresor. Las armas de los enemigos se volverán contra ellos mismos, y la tierra será purificada de su presencia. Esta culminación es la esencia misma de la promesa profética para Israel, una garantía de preservación, un seguro contra la aniquilación total. A pesar de la intensidad del odio que lo rodea, el pueblo elegido por Dios no está abandonado. La historia bíblica nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la mano del Señor está activa, guiando, protegiendo y finalmente redimiendo. La imagen de Irán como la Persia profética de Ezequiel no es una imposición arbitraria de la fe sobre los hechos, es una interpretación basada en la lectura cuidadosa de las Escrituras, en la comprensión de que los nombres y las geografías mencionadas en la Biblia a menudo se refieren a poderes y a las naciones que ocupan esos espacios en los tiempos finales. La persistencia de la hostilidad, la ambición territorial, la retórica de destrucción, todos estos elementos confluyen para sugerir una conexión profunda y perturbadora. Es fundamental abordar estas interpretaciones con humildad y discernimiento. La profecía bíblica es un terreno complejo, y la tentación de caer en especulaciones excesivas o en interpretaciones apocalípticas simplistas es real. Sin embargo, ignorar la posible resonancia profética de los eventos actuales sería un error de proporciones históricas. Si la Biblia nos está advirtiendo, si nos está preparando, si nos está mostrando el telón de fondo divino de los acontecimientos que presenciamos, entonces debemos escuchar con atención. El sentimiento que debe permear esta contemplación no es el pánico, sino una profunda reverencia ante la soberanía de Dios y un llamado a una fe más profunda. La historia de Israel es un testimonio del poder de Dios para preservar a su pueblo a través de adversidades insuperables. La historia de Persia y ahora de Irán nos recuerda la fragilidad de los imperios humanos y la vanidad de las ambiciones que se oponen a los designios divinos. Estamos quizás en los umbrales de eventos que las generaciones pasadas solo pudieron soñar o temer. El eco de Ezequiel resuena con una fuerza particular en nuestros días, llamándonos a reconocer que la narrativa de Israel y las naciones que lo rodean está escrita en un lenguaje que va más allá de la diplomacia y la estrategia militar. Es un lenguaje de propósito divino, de justicia y de redención final. En el corazón humano se agita ante esta contemplación. Hay un temor reverencial ante la magnitud de los eventos descritos, una mezcla de ansiedad ante la cercanía de la confrontación profetizada, pero también una profunda esperanza en la intervención divina que asegurará la victoria
del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte, de la promesa sobre la destrucción. La relación entre Israel e Irán no es solo una cuestión de política internacional, es, para quienes creen, un capítulo crucial en la gran epopeya del plan de Dios para la humanidad. Y al escuchar la voz antigua de la profecía, entendemos que estamos llamados a ser testigos, a mantenernos firmes en nuestra fe y a confiar en que el Creador de todas las cosas tiene el control, incluso en medio de las tormentas más violentas. La palabra profética nos invita a mirar más allá de lo visible, a percibir el orden subyacente en el aparente caos, y a confiar en que el fin último será la manifestación de la gloria divina y la consumación de sus promesas. Y en ese sentido el eco de la profecía nos llega con una fuerza conmovedora, un recordatorio de que la historia, a pesar de sus giros y vueltas, avanza inexorablemente hacia el cumplimiento de aquel que dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, en las arenas del tiempo, donde los imperios se alzan y caen como las olas del gran mar. La voz antigua de la profecía resuena con una claridad escalofriante en el escenario global de hoy. Israel, el pueblo elegido por el Altísimo, se encuentra una vez más en el centro de una tormenta de naciones. Y entre sus adversarios más vocales y persistentes, se alza la sombra de Irán, heredera de un linaje que las escrituras sagradas nombraron Persia desde los albores de la historia registrada. El destino de Israel ha estado entrelazado con las potencias que dominaron las tierras que hoy conforman la República Islámica. El profeta Daniel, en sus visiones celestiales, contempló la ascensión de imperios y vio a un carnero con 2 cuernos, símbolo del poder medo-persa, que dominaba la escena. Este imperio que acogió a los judíos exiliados y que bajo el reinado de Ciro el Grande permitió el retorno a Sión y la reconstrucción del templo. También albergó la oscuridad de Amán, cuyos planes genocidas fueron frustrados milagrosamente por la valentía de Esther y la intervención providencial de Dios. El libro de Esther no es solo una historia de supervivencia, sino un eco perpetuo de la dualidad. La potencia persa fue tanto un instrumento de liberación como un caldo de cultivo para la amenaza existencial. Y ahora, en los albores del siglo XXI, el nombre de Persia se pronuncia en un nuevo contexto, el de Irán. Las palabras de los profetas, que parecían destinadas a un pasado distante, cobran una actualidad pavorosa. El libro de Ezequiel, en sus capítulos más sombríos, describe una invasión cósmica, una confederación de naciones desatada contra la tierra de Israel, liderada por una figura que emana de las regiones del norte en Gog, de la tierra de Magog. Y allí, entre las naciones que se unen a este formidable adversario, se menciona explícitamente a Persia. ¿No vemos hoy una nación situada en el corazón del antiguo imperio persa, que vocifera contra Israel con una intensidad inaudita? ¿No clama su liderazgo por la aniquilación de la nación judía, refiriéndose a ella como una entidad ilegítima, una herida en el cuerpo del mundo? Las palabras de Ezequiel sobre la invasión que ocurrirá cuando Israel esté en seguridad, sin muros ni cerrojos, resuenan con una inquietante precisión. Tras décadas de lucha y resiliencia, el Estado de Israel ha construido sus defensas, ha forjado su identidad y ha mantenido una posición de fortaleza en una región volátil. Esta misma fortaleza, o la percepción de una vulnerabilidad estratégica oculta, parece ser el imán que atrae la mirada de aquellos que, como Gog y sus aliados, buscan el pillaje y la dominación. A la profecía habla de un enemigo que busca tomar Angran Batin, llevarse plata y oro, animales y ganado, para apoderarse de gran riqueza. No observamos las ambiciones de Irán de proyectar su poder a través de la región, de apoyar a milicias y facciones que operan en las fronteras de Israel y en países vecinos, buscando consolidar una esfera de influencia que desafía el orden establecido. La propagación de sus satélites militares, su desarrollo armamentístico y su implicación en conflictos que amenazan la estabilidad regional. Todo ello se alinea con la descripción de un poder que busca expandirse y someter por o en medio de la tormenta. La profecía no se detiene en la descripción de la amenaza. Su clímax es la intervención divina. Cuando la hueste de Gog se despliegue, cuando las espadas desenvainadas de las naciones se dirijan contra la tierra prometida, el Señor mismo intervendrá. Y acontecerá en aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Jehová, el Señor, que subirá mi furor y mi ira en mi rostro, declara Ezequiel. El Señor desatará su juicio, y la vasta coalición se desmoronará ante la omnipotencia divina. La tierra será purificada, y las naciones sabrán que Israel no está solo. En la mención de Persia, en las profecías sobre Gog, no es un mero detalle geográfico, sino un hilo conductor que une el pasado con el presente. Las mismas tierras que albergaron al imperio que permitió el retorno de los exiliados, ahora albergan a una nación cuyas palabras y acciones
apuntan a un cumplimiento profético sombrío. Es un recordatorio de que los poderes terrenales, por muy formidables que parezcan, están sujetos a un plan mayor en el se carga de anticipación, no de desesperanza, porque la misma mano que una vez levantó a Ciro para liberar a su pueblo, es la misma mano que intervendrá para defenderlo. Las profecías bíblicas, leídas en el contexto de las tensiones actuales entre Israel e Irán, no son un mero relato histórico, sino una advertencia a las naciones que se oponen a los propósitos de Dios y una promesa inquebrantable para el pueblo judío. Es un llamado a la vigilancia, a la fe y a la certeza de que, al final, la soberanía pertenece al Altísimo. El escenario está preparado, las profecías se desvelan y la historia avanza, guiada por una mano invisible hacia su cumplimiento final. La resonancia de la profecía bíblica sobre Israel e Irán, vista a través del prisma de la historia y proyectada sobre el lienzo convulso de la actualidad, trasciende la mera curiosidad académica o el análisis geopolítico. El terreno de lo sagrado en la profunda convicción de que los eventos humanos, por complejos y caóticos que parezcan, no se desarrollan en un vacío desprovisto de propósito. La conexión entre la Persia ancestral y la Irán contemporánea, en su relación con el pueblo judío, es un hilo narrativo que serpentea a través de los milenios, tejiendo una trama de liberación, amenaza y, en última instancia, de intervención divina. Recordemos, la antigua Persia no fue simplemente un imperio más en la vasta extensión de la historia. Fue el imperio que, bajo el decreto de Ciro el Grande, permitió a los judíos regresar del exilio babilónico, reconstruir su templo y reafirmar su identidad nacional y religiosa. En Daniel 6, Ciro instituye a Daniel en una posición de gran honor, demostrando una relación de respeto, o al menos de reconocimiento, hacia el Dios de Israel. Ciro es llamado explícitamente pastor de Dios en Isaías 44:28 y 45:1, un instrumento del Altísimo para cumplir sus propósitos de restauración. Esta es la Persia de la redención, la Persia que abrió las puertas a un nuevo comienzo para el pueblo judío. Sin embargo, la misma tierra, el mismo poder imperial, albergó en su seno la semilla del odio destructor. El libro de Esther nos transporta a la corte de Asuero, donde Amán, un agageo, un remanente de los enemigos ancestrales de Israel, asciende a una posición de poder y conspira para exterminar a todos los judíos del imperio. La angustia de Mardoqueo, la valentía de Esther, la providencia de Dios que frustró el plan de Amán y la celebración de Purim hasta nuestros días atestiguan la dualidad de la relación de Persia con Israel. Fue un imperio que en momentos clave actuó como agente de la salvación, pero que también albergó un veneno letal. Y he aquí que el tiempo ha girado. Los imperios han ascendido y caído, y la antigua Persia se ha transformado en la moderna. Irán en la geografía persiste, y con ella, para muchos creyentes, la resonancia profética. La retórica actual del liderazgo iraní, con sus amenazas explícitas y sus llamados a la destrucción de Israel, invoca la memoria de aquellos tiempos antiguos y, lo que es más significativo, parece encajar con las descripciones de los profetas. Sobre los eventos finales, el corazón de esta interpretación se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39. Allí se describe una vasta confederación de naciones, liderada por una figura llamada Gog, originario de la tierra de Megog. Esta figura, con su ejército masivo, se lanzará contra la tierra de Israel en un momento en que el pueblo judío ha regresado a su tierra y ha alcanzado un estado de aparente seguridad y prosperidad. Y en la lista de las naciones que acompañan a Gog en esta invasión, encontramos explícitamente: oh Persia, vendrás de tu lugar, de los confines del norte, tú y muchas naciones contigo, todos ellos a caballo, una gran congregación y un ejército numeroso, y subirás contra mi pueblo Israel, como nube para cubrir la tierra. Será al final de los días, proclama Ezequiel 38, 15-16. La referencia a los confines del norte es geográficamente compatible con la ubicación de Irán y sus aliados en relación con Israel. La descripción de una gran congregación y un ejército numeroso se alinea con la estructura de alianzas y redes de poder que Irán ha buscado establecer en Oriente Medio, a menudo apoyando a grupos como Hezbolá en el Líbano, Hamas en Gaza, y milicias chiitas en Irak y Siria, todos los cuales operan en las inmediaciones o dentro de Israel, o influyen en su entorno de seguridad. La profecía continúa describiendo la motivación de esta invasión, para tomar un gran botín, llevarse plata y oro, animales y ganado, para apoderarse de gran riqueza. Ezequiel 3:8 y 12. Esta descripción del deseo de pillaje y de conquista territorial resuena con la política exterior de Irán, su búsqueda de influencia regional, su desarrollo de programas militares y su apoyo a actores no estatales,
que desestabilizan la región. Las ambiciones de hegemonía de Teherán, su deseo de desafiar el orden existente y de proyectar su poder, son interpretadas por muchos como la manifestación moderna de esa antigua sed de conquista y control territorial que se describe en la profecía. En la seguridad aparente de Israel en el momento de esta invasión profética es otro punto clave. Ezequiel 38:11 describe a Israel viviendo sin muros, ni cerrojos, ni puertas. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, su consolidación y sus sucesivas guerras defensivas, la nación ha construido un formidable aparato de seguridad. A pesar de los conflictos constantes, Israel ha logrado un nivel de autosuficiencia y capacidad militar que podría ser percibido, desde la perspectiva de sus enemigos, como una vulnerabilidad atractiva, una nación próspera y relativamente protegida que se erige como un premio codiciado. La sensación de relativa seguridad, aunque siempre amenazada, es un elemento central en la interpretación de este pasaje. A la identificación de Irán con la Persia profética de Ezequiel, no es una mera especulación. Se basa en la comprensión de que los nombres bíblicos a menudo se refieren a las naciones y los pueblos que ocupan esas regiones geográficas en los tiempos finales. Si bien el imperio persa de la antigüedad es una entidad histórica distinta de la moderna República Islámica de Irán, la continuidad geográfica y la persistencia de ciertos patrones culturales y de poder hacen que esta conexión sea particularmente potente para los estudiosos de la profecía. La historia no opera en el vacío. Los ecos del pasado reverberan en el presente. Sin embargo, la profecía de Ezequiel no se detiene en la descripción de la amenaza. Su culmen es un acto de intervención divina directa y espectacular. Cuando Gog y sus hordas se lancen contra la tierra de Israel, el Señor mismo intervendrá. Y acontecerá en aquel día, cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, que subirá mi furor y mi ira en mi rostro, declara Ezequiel 3:8 y 18. La descripción de la ira divina se manifiesta en una serie de juicios catastróficos ante temblores de tierra, granizo, fuego y azufre, confusión entre los atacantes, y la victoria decisiva y humillante del Señor sobre sus enemigos. Las armas de los invasores se volverán contra ellos mismos, y la tierra será purificada. Esta intervención divina es el corazón de la promesa profética para Israel. A pesar de la intensidad de las amenazas, de la formidable coalición de naciones que se levanten contra ella, el pueblo judío no está abandonado. La historia bíblica está tejida con el hilo de la fidelidad divina. Y esta profecía es una reafirmación de que el destino de Israel está en manos de Dios. Es una garantía de que, por más oscuro que sea el panorama, la luz de la intervención divina prevalecerá. Las implicaciones de esta interpretación son profundas. Para Israel, estas profecías ofrecen no solo una explicación de los desafíos que enfrenta, sino también una fuente de consuelo y una reafirmación de su lugar único en el plan de Dios. Les recuerda que, a pesar de la hostilidad circundante, su existencia está garantizada por un pacto eterno y por la soberanía del Altísimo. Les advierte contra la complacencia, pero también les asegura que la victoria final no dependerá de su propia fuerza, sino de la intervención del Señor para el mundo en general y para los creyentes en particular. La interpretación de estos pasajes ofrece una perspectiva sobre cómo los eventos actuales pueden ser comprendidos dentro de un marco profético más amplio. Sugiere que las tensiones entre Israel e Irán no son simplemente un conflicto regional más, sino que podrían ser un preludio de eventos proféticos de mayor alcance, eventos que apuntan hacia la consumación de los tiempos. Es crucial abordar estas interpretaciones con humildad, discernimiento y una profunda conciencia de la naturaleza simbólica y a menudo compleja de la profecía bíblica. Las interpretaciones sobre la identificación precisa de Gog y Magog, así como de otros elementos en las visiones de Ezequiel, varían entre los estudiosos. Sin embargo, la mención explícita de Persia y el contexto de las naciones que se unen contra Israel, cuando se cruza con la realidad geopolítica actual y la retórica de la República Islámica de Irán, presenta una conexión que es difícil de ignorar para quienes toman en serio las Escrituras como una guía para comprender la historia. La esencia de la profecía no es solo la predicción de eventos futuros, sino también la revelación del carácter de Dios y su relación con la humanidad. La historia de Israel es un testimonio del poder de Dios para preservar a su pueblo a través de las pruebas más severas, para cumplir sus promesas incluso cuando parecen imposibles, y para juzgar a las naciones que se oponen a sus propósitos. La persistencia del antisemitismo, en sus diversas formas a lo largo de la historia, y la continuación de las amenazas contra Israel, son recordatorios de la lucha espiritual subyacente que se refleja en los eventos mundiales, la actitud anti. Estas profecías no debe ser de fatalismo pasivo o de miedo paralizante. En cambio, debe inspirar una mayor fe,
una vigilancia espiritual y un compromiso con los valores de justicia y paz que emanan de las Escrituras. Para los creyentes, es un llamado a orar por Israel, a apoyar su derecho a existir en seguridad y a confiar en que Dios está obrando a través de la historia, incluso cuando los eventos parecen desalentadores. El panorama geopolítico actual, con la creciente influencia de Irán y sus aliados en Oriente Medio, la continua tensión con Israel y las preocupaciones globales sobre el programa nuclear iraní, crea un contexto en el que las profecías bíblicas sobre Persia y los eventos finales cobran una relevancia ineludible. La persistencia de la hostilidad hacia Israel, el deseo de desafiar el statu quo regional y la retórica de la destrucción son elementos que, examinados a la luz de las Escrituras, sugieren que estamos presenciando el desarrollo de un drama profético de proporciones históricas. La profecía de Ezequiel en particular pinta un cuadro vívido de una confrontación a gran escala, una que se resolverá no por la habilidad militar humana, sino por la intervención directa de Dios. Esta intervención es el punto culminante, la garantía de la preservación de Israel y la demostración del poder soberano del Creador sobre los reinos de los hombres. Es la afirmación de que a pesar de las sombras que se ciernen, la luz divina prevalecerá en la relación entre Israel e Irán, vista a través de este lente profético. Se convierte en un reflejo de una lucha más antigua y profunda, la lucha entre el bien y el mal, entre los propósitos de Dios y las ambiciones humanas que se le oponen. La historia de Israel es un testimonio del amor persistente y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo elegido. Y la historia de las naciones que se levantan contra Israel es un testimonio de las consecuencias inevitables de oponerse a los designios divinos. En conclusión, mientras el mundo observa con aprensión las crecientes tensiones entre Israel e Irán, las antiguas profecías bíblicas, particularmente las de Ezequiel, ofrecen una perspectiva que va más allá del análisis geopolítico inmediato. La mención de Persia como aliada de Gog en la invasión final de Israel, cuando se cruza con la realidad de la moderna República Islámica de Irán y su política exterior, sugiere que estamos presenciando un cumplimiento profético de proporciones significativas. Sin embargo, la profecía no es solo una descripción de la amenaza, sino también una promesa de intervención divina y de victoria final para el pueblo de Israel. Esta dualidad, la amenaza de la adversidad y la garantía de la preservación divina, es el corazón de la esperanza profética. Nos recuerda que, en medio de las convulsiones del mundo, la soberanía de Dios es suprema y su pacto con Israel es eterno. La lectura de estas profecías debe inspirar no solo una profunda reflexión, sino también una fe inquebrantable en el Dios que, según sus propias palabras, es el principio y el fin, el alfa y la omega de la historia humana. La arena del tiempo sigue girando, y el eco de la profecía nos llama a escuchar, a comprender y a confiar en el cumplimiento final de los propósitos del Altísimo.